Estamos a horas del cierre de la campaña electoral. Por ahí me sacás un poquitito el zumbidito ese cuando... Bueno, ya lo vamos a corregir todo cuando pasen las elecciones, cuando seamos presidentes. Porque se puso terriblemente molesto. Digo, estamos a horas de cerrar una campaña electoral más y una elección que lejos está de ser una elección más, porque el peso político que tiene el resultado de esta elección del domingo en la provincia de Buenos Aires es mucho más que los cargos en juego, que elegir algunos senadores, algunos diputados y renovar los consejos deliberantes. Ahí estábamos, muy amable, muchas gracias. Escucho a periodistas militantes, los militantes del oficialismo, que dicen, a modo de adelantar la justificación de la elección del domingo, de las que ahora les voy a dar algunos datos que tengo de último momento de consultoras que me merecen la más absoluta confianza y que son los datos que no se publican, pero que nos acercan y nos confían. Digo, escucho a militantes, periodistas militantes que dicen: el domingo, si el oficialismo pierde hasta por 5 puntos, será una buena elección de La Libertad Avanza. Porque, sostienen, aún ganando el justicialismo por 4, 5, 6 puntos, ese es el techo del peronismo. Concretamente, esto lo dijeron toda la tarde ayer Feynman, Rossi, lo dice Majul. Mientras que para La Libertad Avanza, dicen, ese será el piso. Yo la verdad no puedo creer, quiero decirles para los que me dicen del otro lado, dicen cosas, pero del otro lado hace 20 años que escuchamos a los Rial, a los Gatos Silvestres, ya sabemos lo que dicen. A tal punto que creo que la sociedad votó diferente para terminar con esos mensajes, con esas militancias. No para que venga del otro lado alguien a hacer lo mismo, pero en dirección contraria. Digo, la verdad hay que tener mucho coraje para estas cosas. Decir que ese será el piso de La Libertad Avanza son los mismos mensajeros que hace 5 meses o 6 meses repetían: La Libertad Avanza gana sola la provincia de Buenos Aires. Pero, si nos aliamos con el PRO, barremos con todo. Y recuerdo Milei diciendo: junto con el PRO ganamos de 10 puntos para arriba. Muchachos, de ganar por más de 10 puntos a perder por 5 o 6 hay 15, 16 puntos de diferencia. Esto no es opinión política, es la calculadora de Visilia, la calculadora de José Bauer, todo nos da eso. Pero además, cuando se dice es el piso, quiero recordarles que en la provincia de Buenos Aires, en 2013, ya se le ganó al peronismo en aquella elección donde Sergio Massa era el primer candidato, ¿recuerdan? Y se le ganó a Cristina Kirchner, o a la presidencia de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Quiero decirles que en el 2015, si no me equivoco, en el 2015, María Eugenia Vidal ganó en la provincia de Buenos Aires. Claro que no me equivoco.
fue electa gobernadora. Y en el 2017, el que ganó fue Esteban Bullrich. Pero hay alguna elección que me queda por ahí en el medio que ganó Santilli. O sea, en las elecciones de medio término, se le han ganado, claro, Santilli ganó en el 2021. En el 2021. O sea, al peronismo en la provincia de Buenos Aires se le han ganado 3 o 4 elecciones de medio término sin que existiera ni los Leones, ni la motosierra, ni Viva la Libertad carajo. Ahora resulta que después de los 4 años de Alberto Fernández de gobierno, después del gobierno de Axel Kicillof, que no es ni Churchill, ni ningún prodigio, y con 2 años de gobierno de la Libertad Avanza, se baja la provincia de Buenos Aires a perder por 5 o 6 puntos y se aplaude esto. ¿En serio? ¿En serio que esto es así? Bueno. ¿Sabe lo que ocurre? Y acá quiero ir a un tema más profundo. Esto que estoy diciendo es simplemente para marcar las cosas que se dicen en campaña y que pareciera que todo el mundo las compra. No las compra todo el mundo. Le aclaro que no las compra todo el mundo. ¿Qué pasa en esta Argentina donde llegamos a una elección donde de un lado se dice, para terminar con el kirchnerismo, hay que terminar con el otro? Y el otro que dice, para frenar y terminar con Milei, y aunque no lo digan tan expresamente, están buscando a ver si el helicóptero, si el gobierno de Milei se cae, lo decían desde el primer día. Y acá aparece el kit de la cuestión de los argentinos. En ninguna democracia consolidada se le ocurriría, en las muchas donde hay bipartidismo, a ninguno se le ocurre hacer una campaña diciendo para que desaparezca el otro. Ni en Estados Unidos, ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en Chile. Y puedo seguir una larga lista. A nadie se le ocurre hacer la campaña promoviendo que se termine el otro. Porque todos tienen asumidos que el país es con las dos partes y con los independientes que quedan en el medio. Si los argentinos no logramos entender, y sé que lo que voy a decir cuesta mucho, si no logramos entender que la Argentina es con el kirchnerismo, con la cámpora, con el peronismo, con los no peronistas, con los gorilas, con los del PRO, con los radicales, con los socialistas, si no logramos entender de una vez por todas que nadie va a terminar con nadie, que el afán del kirchnerismo y de la cámpora por hacer desaparecer a los neoliberales y a la derecha y a la mar en coche de todo esto, procurando borrarlos del mapa, y a los de derecha y los neoliberales y más liberales, libertarios o como quieran llamar, cuando les toca el turno de reemplazarlos, tildar a los opositores de lo peor y decir que hay que terminar con ellos. Ni uno va a terminar con el otro, ni el otro va a terminar con uno. Y entre los dos, hace mucho tiempo que vienen haciendo lo posible para terminar con la Argentina de todos. Es cierto, esto se aprende con los años. Yo también he tenido pecados de juventud y me parecía que el otro tenía que terminarse. Y que la gran incógnita era, ¿pero podrán volver? ¿No podrán volver? ¿Cuántas veces? Yo vengo de la época en la que Perón no vuelve, el peronismo se terminó. Y hasta la famosa frase de ¿qué va a volver si no le da el cuero? ¿Sabe cuándo fue eso? Año 72. En el 72, desde los sectores más cercanos a los militares y los más gorilas de todo, lo desafiaban a Perón que no iba a volver
porque no le daba el cuero. Perón volvió y llegó a tener el 70% de los votos para presidente. Pero claro, así no fue. Y así terminamos. ¿Por culpa de Perón? Un poco. ¿Por culpa de los gorilas? Otro poco. Porque la Argentina hace mucho, tengo que ir al fondo de la historia, que no entiende que la Argentina es con el otro. Que los no peronistas, los más gorilas, deben entender que el otro existe, que el otro es tan argentino como él, y que lo que hay que buscar es cómo hacemos para convivir con el otro. Todos, alguna vez en la vida, nos tocó una situación difícil, de esas donde no estamos para discutir pavadas, y nos tocó convivir con alguien que no pensaba como nosotros. Si tenemos un accidente viajando en una ruta, y tenemos un accidente donde con nuestra familia estamos en una situación dificultosa, volcamos, nos caímos, para la gente auxiliarnos. ¿A alguien se le ocurre preguntarle, para viejo, para, ¿vos qué sos? ¿Vos sos de la Cámpora, sos kirchnerista, qué opinás de Cristina? O al revés. O el camporista, el kirchnerista, cuando para otro le dice, pará, vos no serás libertario, ¿no? No, porque hay algo mucho más importante que es ayudar al que está en una situación difícil, salvarlos, llevarle a los chicos. Bueno, la Argentina hace mucho tiempo que está volcada a un costado de la ruta, que está con las 4 ruedas para arriba y con sus pasajeros aprisionados ahí. ¿Y saben qué hacemos? Paramos en la ruta y le pegamos un grito y le decimos, che, ¿vos qué opinás del país? Y el otro dentro del auto, muriéndose con sus hijos, dice, ¡viva la libertad, carajo! ¡Andá la pobre! Y se va. ¿Cómo cree que termina el accidente? ¿Cómo cree que termina? Y después, ¿sabe cuál es la polémica? La polémica es hacerle juicio al tipo que se fue por abandono de persona y nosotros llorando la muerte de 3 criaturas que no pudieron salvarse al costado de la ruta. Esta es la Argentina. Esta es la Argentina. No existe democracia con futuro de optimismo si las fuerzas mayoritarias que compiten en la elección tienen como eslogan para terminar con el otro. Ninguno le ofrece nada concreto. Hay que frenar a Milei, dicen desde el peronismo. Hay que terminar con el kirchnerismo, dice el otro. El presidente de la República, que aunque no lo entienda es, entre otros, presidente hasta de Axel Kicillof. Dice, el estúpido ese que no sabe hacer la O ni con un vaso. Más o menos así. Y así hemos ido arrastrando y llevando hasta que en el Congreso de la Nación vemos los espectáculos que vemos. Mujeres que han luchado por sus derechos, por el respeto, por no ser cosificadas, porque Tinelli no le cortara la bombachita en el programa, electas diputadas nacionales ejerciendo en la banca, ¿sabe cómo se trata? ¡Andá, gato! No estoy inventando nada. Entonces, este es el trabajo de cada una de las fuerzas políticas, es empezar a hacer entender a su propia tropa que la Argentina es con el otro. Pero para esto debemos empezar con las responsabilidades que existen. ¿Cómo se puede decir la Argentina es con el otro cuando un presidente de la República en un acto oficial lo deja con la mano tendida al jefe de la ciudad de Buenos Aires y a su propia vicepresidente? No me vengan después con que la economía se paró, la inflación. No hay economía que sea ajena a la política. ¿Estamos? No entra un solo dólar. Y no quiero decir una guarangada, puse solo por no decir otra cosa. Hace mucho tiempo que no entra un dólar de inversión a la Argentina y no hay economía que aguante así. La maneje Caputo, los liberales, Massa, los keynesianos.
que me lo explique quien sea. Si no hay inversión, y no la hay, si no viene una sola empresa, al contrario, se están yendo. Si aparece una fábrica como Asindar y tiene 600 suspendidos en este momento. Si no hay la más mínima actividad que crezca, porque no hay poder adquisitivo de la gente, porque para que cierren los números de la economía con el dólar hay que secarla y no dejarle un peso. Cuando ese peso en manos del asalariado, del jubilado, del que menos puede, para lo último que se destine es para el dólar, porque apenas quieren que le alcance para el arroz, para la leche, para los pañales, para los medicamentos, para pagar la luz y para pagar el gas. ¿Qué dólar? Entonces, hace falta, si no hubiera ocurrido ya en la Argentina, que se hubieran gastado todas las palabras, diría, hace falta un gran acuerdo nacional. Eso fue el GAN que ya se inventó hace muchos años y que funcionó como funcionó la mesa del hambre que hizo Alberto, creo que fue, ¿no? Bueno, duró un rato nada más porque se fueron todos porque tenían hambre y se nos vamos a cenar. Digo, esto es lo que hay que empezar a procurar. Por eso, cuando la sociedad nos mira y nos mira como periodistas y dice, ¿este con quién está? Este está con Milei, este está con... No, creemos que hoy en día hay que poner más acento en lo que está pasando hoy, porque lo otro está todo demostrado. Si alguien me dice, pero tenés que ser equitativo entre los ilícitos de Cristina, del kirchnerismo, por lo menos sea equitativo, digo, hay algunos que están tan demostrados. ¿Qué tengo que salir yo? ¿A hablar de qué? ¿De debido? Se pasó no sé cuántos años en la cárcel. ¿De vudú? Fue juzgado, procesado en el gobierno de Cristina. No fue Macri, ¿eh? Condenado, cumplió la condena. Bueno, ahora sigue hablando, pero la gente sabe quién es. El que quiere saber. Cristina está presa con tobillera. Jaime está preso. Entonces, digo, me preocupan. Usted me dice si me preocupa lo mismo Jaime, Debido o los Menem, las sospechas de Karina, los españolos. No, me preocupan mucho más estos. Porque si seguimos haciendo historia de aquellos, de los que no tengo que explicar nada, porque ya lo hizo el gordo Lanata, ya lo hizo Lilita Carrió con sus denuncias, ya lo hicieron, ya la justicia lo determinó. No vengan a decirme que a Cristina no le encontraron nada. Perdónenme, amigos kirchneristas, porque abundan las pruebas de las cosas. Por ahí me podrán decir, en algunas por ahí Cristina no tenía que ver. Bueno, yo adhiero a esa teoría de que el presidente debe saber todo lo que pasa. Si no lo sabe, no es un problema ni de la justicia ni de nadie. Porque si no, con eso justificamos hoy a Milei y decimos no sabe lo que pasa, pero lo sabe la hermana. ¿Estamos? Entonces, si no salimos de esta ecuación de que hay que terminar con el otro, el domingo, ¿quién va a ganar? Uno de los dos. ¿Y con qué va a ganar? Para terminar con el otro. El otro es la otra parte de la Argentina, sea quien sea. Y si no logramos salir de esta ecuación, no hay Argentina posible y ya cada día cuesta más hacer posible esa Argentina soñada, porque la han llevado entre unos y otros, unos terminando con el otro terminando con el otro, la han llevado al fondo del abismo y hoy suena muy difícil pensar que alguien la va a sacar. Sobre todo cuando vemos que a la hora de aplicar la medicina, los médicos, los enfermeros, los camilleros, los ambulancieros que se presentan son los mismos que vienen manejando el gran hospital desde hace 20 años. Y si no pudieron salvarlo al paciente cuando estaba casi sano, ahora que agoniza, les tengo mucha menos fe, aunque lamento decirlo.